Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo seleccionar conductores eléctricos, así que quédate hasta el final. Muy bien, para seleccionar conductores debemos realizar tres verificaciones básicas que son la verificación por corriente admisible, por caída de tensión y por cortocircuito. Por corriente admisible deberíamos tener bien claro cuál es la corriente del circuito. Para ello también deberíamos ya saber cuáles son las cargas o grupos de cargas específicas que tiene el circuito para conocer la corriente del mismo. Si tenemos un domicilio, un local comercial, la habitación de alguno de estos tipos, donde ya tenemos cargas desconocidas, entonces tenemos un problema que no conocemos la demanda máxima simultánea, y para eso te dejo el siguiente video en las tarjetas y en la descripción, que te va a ayudar. Caso contrario, que solamente tengas un grupo específico de cargas o una carga puntual, podemos despejar la corriente de la fórmula de potencia, que dice que la potencia aparente es igual a V por I, donde ves la tensión y es la corriente. Entonces, despejando, la corriente es igual a la potencia aparente sobre la tensión. Si tenemos la potencia activa en watt, nos quedaría que la corriente es igual a la potencia activa sobre la tensión por el coseno de phi. Si se desconoce el coseno phi de la carga, se puede suponer 0,85, y si sabemos que la carga es resistiva pura, podemos suponerlo 1. Y con esto despejamos la corriente del circuito. Aquí adjunto las tablas de la AEA 90364 de Argentina. Si no está en Argentina, también te pueden servir, salvo que estés haciendo un proyecto que te especifique que use una normativa en particular. Tenemos para los distintos métodos de instalación, sería embutido, pared, las distintas secciones para conductores de cobre, para caño enterrado, la sección y la corriente admisible. Por ejemplo, un conductor de 2,5 milímetros de cobre, que es muy utilizado, fase neutro y puesta a tierra, puede soportar embutido en pared 21 amperes. Así se lee esta tabla. Luego, si tenemos dentro de un mismo caño o ducto varios circuitos, debemos aplicar un factor de corrección. La corriente que soporta el conductor se viene abajo. Aquí tenemos la siguiente tabla de la AEA, que nos dice que para dos circuitos monofásicos el factor es 0,8, para 3 0,7, dos trifásicos 0,8, 3 trifásicos 0,7. Esto hay que ver si aplica o no. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos la potencia de circuito ya establecida, que es 3600 watts, con una tensión de 220 volts. Como primera selección preliminar tenemos un conductor de 4 milímetros cuadrados. La corriente la despejamos como la potencia activa, porque tenemos potencia activa, no es aparente, sobre tensión por el coseno phi. El coseno phi lo desconocemos, entonces suponemos 0,85 y tenemos que la corriente igual a 3600 watts sobre 220 volts por 0,85. Y eso nos da una corriente de 19,25 amperes. Por lo tanto, siguiendo la tabla anterior, nos dice que el conductor puede soportar en estas condiciones 28 amperes. Entonces, esta primera verificación el conductor nos está cumpliendo. Pero nos faltan dos más. La siguiente verificación es por caída de tensión, y propongo la siguiente fórmula, también extraída de la EA, aunque también es muy utilizada, que nos dice que la caída de tensión en volt es igual a un factor K por la corriente, por la longitud del circuito, por la resistencia del conductor en ohm por kilómetro, por el coseno phi de la carga, más la reactancia del conductor en ohm por kilómetro también, por el seno phi de la carga. K es una constante que para circuitos monofásicos vale 2, bifásicos también, para trifásicos vale raíz de 3. La longitud del circuito estaría en kilómetros, y ya dije que la resistencia estaba en ohm por kilómetro y la reactancia también. Si se desconoce el coseno phi, lo mismo, se puede suponer 0,85, y a este ángulo le corresponde un seno de 0,53. Luego, la caída de tensión porcentual será la caída de tensión sobre el valor de tensión por 100. Esto para llevarlo a porcentaje. Se recomienda que la caída del circuito entre el tablero y circuito terminal, es decir, el punto de utilización, no supere el 3%, y que la caída de un circuito seccional no supere el 1%. Ahora bien, la resistencia y la reactancia del conductor la tenemos que sacar por catálogo. ¿Qué pasa si no tenemos un catálogo o simplemente la desconocemos? Podríamos calcular la resistencia del conductor y despreciar la reactancia, ya que es muy pequeña respecto a la resistencia. Entonces el error que vamos a cometer es mínimo. Por lo tanto, la siguiente fórmula se reduce a K por I por la resistencia del conductor en ohm ya por coseno phi. Ejemplo, continuando con el ejemplo, no tenemos catálogo, entonces vamos a calcular la resistencia del conductor, que la podemos calcular con la siguiente fórmula. La resistividad por la longitud del conductor sobre la sección. Aquí tenemos ya notado que para conductores de cobre la resistividad es 0,018 ohm por milímetro cuadrado sobre metro.
y para conductores de aluminio 0,029. Entonces la resistencia del conductor será 0,018 por 10, que es la longitud, sobre 4, que es la sección, 10 metros y 4 milímetros cuadrados. Esto nos va a dar una resistencia de 0,045 ohms. Entonces la caída de tensión será K, que es igual a 2, corriente que la habíamos calculado anteriormente, que nos daba 19,25, la resistencia que calculamos recién, 0,045 ohms, y el coseno phi, que se desconoce y se propone 0,85. Eso nos da una caída de tensión de 1,47 volts. Si la pasamos a valor porcentual sería 1,47 dividido 220 por 100, y nos daría 0,66%, menor al 1%, que era el valor recomendado para este tipo de circuito. O sea que también verifica la caída de tensión. Por último nos queda la verificación por cortocircuito. Para un sistema monofásico, los dos cortocircuitos posibles son monofásico neutro y monofásico a tierra. Se va a calcular el monofásico neutro por ser el de mayor solicitud. Bien, aquí para calcular el cortocircuito tenemos tres métodos: el método de las componentes simétricas, el método de las impedancias y simplemente aplicar ley de Ohm. En este video vamos a aplicar ley de Ohm. Tengo un video con el método de las componentes simétricas y con el método de las impedancias, te lo dejo en las etiquetas y en la descripción si lo querés ver. Para aplicar ley de Ohm podemos calcular la corriente de cortocircuito como 0,8 por la tensión por la resistencia total. En realidad deberíamos considerar todo el circuito aguas arriba, pero esto ya se puede empezar a volver complejo, y yo recomiendo mínimamente considerar estos tres conductores. El conductor desde la toma, desde la bajada de nuestra instalación hasta el medidor de energía. Para este ejemplo tomé 10 milímetros cuadrados, 6 metros de longitud. También ojo con la longitud, que esa sería la longitud lineal, por así decirlo, de un conductor. Pero tiene que ser de fase neutro porque estamos calculando el corto fase neutro. Entonces sería por 12 metros. Y aplicando la fórmula anterior, esto nos da 0,216 ohm. Entonces cuidado con la longitud, tiene que ser 12, o sea, hay que multiplicar por 2 la longitud. El siguiente conductor es desde el medidor hasta el primer tablero, que para este ejemplo es 10 milímetros cuadrados también, 4 metros de longitud lineal, por así decirlo. Hay que multiplicar por 2 fase y neutro, y eso nos da 0,0144 ohms. Y luego sí viene el conductor del circuito de esta carga, 4 milímetros cuadrados por 10 metros. Nuevamente serían 20 metros, fase y neutro 10 y 10. Y eso nos da 0,09 ohms. Por lo tanto la resistencia total es la sumatoria de estas tres resistencias, y eso nos da un valor de 0,126 ohms. Entonces, reemplazando este valor en la fórmula anterior, tenemos que la corriente de cortocircuito igual a 0,8 por 220 volts sobre 0,126, y eso nos da una corriente de cortocircuito igual a 1396 amperes. 1396 amperes. Bien, la corriente de cortocircuito es una corriente elevada que produce un rápido calentamiento en el conductor, y este excesivo calor producirá que se queme el aislante del mismo, por lo tanto este no sirva más. Entonces la verificación por corriente de cortocircuito apunta a una verificación térmica, donde se controla que la protección aguas arriba de la carga actúe antes que el conductor se queme, el aislante del conductor se queme, ¿no? Y esto se calcula mediante la siguiente fórmula, que nos dice que una constante K al cuadrado, que no es la misma que la anterior, una constante K al cuadrado que no es la misma que la anterior, por la sección al cuadrado debe ser igual o mayor a la corriente de cortocircuito al cuadrado por el tiempo de actuación de la protección. Despejando la sección de esta fórmula obtenemos que la sección es igual a la raíz de la corriente al cuadrado por el tiempo de actuación de la protección sobre la constante al cuadrado. La constante para conductores de cobre es 115, y el tiempo de actuación se puede tomar 0,1 segundos para el caso más desfavorable. Luego nos queda reemplazar solo la corriente de cortocircuito, que nos había dado 1396, y eso nos da una sección de 3,8 milímetros cuadrados. Nuevamente recalco el tema de que utilicen bien todos los conductores, no solo el conductor del circuito, porque si no les va a dar una corriente muy elevada que se va a corresponder con una sección muy elevada y está mal. Deben considerar todos los conductores que estén
aguas arriba del mismo. Como le dice en este ejemplo, mínimamente esos 3 conductores. Desde la toma hasta el medidor, desde el medidor al primer tablero y desde el tablero hasta este circuito. Y bueno, eso sería todo por este video, espero que les haya servido. Si es así, comentalo y dale me gusta. Si te interesa este contenido, suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.